El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: «¿Ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes?» Y agregó: «El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es también dueño del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Queridos hermanos, estos días de semana venimos escuchando en la primera lectura el primer libro de Samuel. Samuel ocupa en la historia de Israel unas dos vocaciones que se unifican en él. Samuel era profeta, como todos los profetas, y también formaba parte de los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Eran los que impartían justicia al pueblo. Era una especie de referente para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los jueces. Sucedió que el pueblo de Israel, como tantas otras veces, se rebeló contra Dios y en una ocasión lo agarraron al pobre Samuel y le dijeron: «Queremos que nos nombres un rey, ya no queremos más tener jueces, sino queremos un rey como todos los demás pueblos de la tierra». Y Samuel se ofendió, se sintió mal porque no necesitaban un rey, porque si estaban unidos a Dios, llevaban adelante esa alianza que significaba: Dios es Dios del pueblo y el pueblo se convierte en familia de Dios, de manera que no necesitan ningún rey humano porque el que reina es el mismo Dios sobre este pueblo elegido. Pero ellos no quisieron saber nada. Y entonces Dios le dijo a Samuel: «Bueno, mira, no es a vos al que rechazan, me rechazan a mí. Entonces, nombrales un rey y que se lo aguanten». Y entonces el primer rey de la dinastía real de Israel es Saúl. Saúl fue un rey muy corrupto, una personalidad que no le importaba a la gente, con una soberbia terrible, que les hizo pasar malos momentos al pueblo, y ni siquiera quería escuchar la voz de Dios. Entonces Dios llama a Samuel y le dice: «Andá a Belén, ahí vas a encontrar una familia cuyo padre es Jesé, que tiene varios hijos. Yo te voy a indicar a quién yo elijo como rey de Israel», porque Dios ya no tenía relación con Saúl. Así fue, y el relato de hoy nos cuenta la vocación de aquel gran rey que fue para Israel, David. Dice el texto que cuando Samuel va a Belén a visitar a esta familia, lo hace de una manera un poco escondida, porque Dios le dice: «Andá con la excusa de que vas a ofrecer un sacrificio, un culto a mi nombre y nada más, pero de la familia de Jesé va a salir el elegido verdadero». Entonces lo reciben los ancianos, la familia de Jesé con los hijos, y ahí el Señor va iluminando a Samuel para ver realmente cuál era de todos los hijos que Jesé tenía el elegido. Y van pasando del más grande al más chico. Guerreros, bien puestos, elegantes, inteligentes, pero resulta ser que a ninguno de esos el Señor eligió. Por eso Samuel, que siente en el corazón lo que Dios le indica, le pregunta a Jesé: «¿Están aquí todos tus hijos? ¿No falta ninguno?». Y Jesé dice: «No, sí, falta uno, es el más chico, es jovencito, está atrás en el fondo, en la pradera, cuidando el rebaño. Tráelo,
porque no nos vamos a sentar a comer hasta que Él no llegue. Y cuando lo hace venir, Samuel siente en el corazón que Dios le dice, este es al que quiero, este es mi elegido, ungilo. Y entonces lo unge con aceite, como era el ritual de unción de los reyes en aquel entonces. Esa unción con el aceite bendecido significa la unción del Espíritu Santo, que después Jesús va a atribuirse a sí mismo y nos va a dejar a nosotros. Y desde ese momento David queda lleno del Espíritu de Dios. Así comienza la vocación, la vida de este gran rey que después fue David, ¿no es cierto? Hermoso texto, pero ¿qué es lo interesante? ¿De qué nos tenemos que agarrar para que nos sirva personalmente? Bueno, primero, Dios no hace acepción de personas y no todo lo que a los ojos del hombre es lo justo, lo bello, lo correcto, es igual a los ojos de Dios. Fíjense que fueron pasando todos los hijos de Jesé, los más expertos, los más experimentados, y sin embargo Dios no eligió a ninguno de ellos, sino al pequeño David. Lo segundo, así nace la dinastía de Jesús. Por eso se dirá que el Mesías, que va a venir a salvar al pueblo, al mundo, tiene que ser descendiente de la tribu de Judá, descendiente puro de la estirpe del rey David. Si nosotros leemos las generaciones, toda la genealogía desde David hasta José, el hijo, el papa adoptivo de Jesús, vamos a ver cómo todo viene de esa misma dinastía. Por eso Jesús nacerá en Belén, donde nació el rey David, para que se comprenda que Jesús trae la dinastía real, pero no la dinastía de los reyes como los entendían los judíos, sino del rey de reyes, del señor de señores, del rey del reino de Dios. Y después lo otro, entender cómo Dios tiene otros planes distintos a los nuestros muchas veces, ¿no? Eso de que Dios escribe derecho en renglones torcidos, y cuando las cosas a nosotros nos parecen a veces que nos va mal o son como desgraciadas, atrás de todo eso, quien sabe la mano de Dios saca cosas buenas. No siempre todo lo que reluce es oro. Y no siempre las cosas negativas de la vida hay que tomarlas a la tremenda como un castigo, sino porque de eso el Señor nos trae grandes enseñanzas. La cruz, el dolor, la prueba, la dificultad son como crisoles, es decir, como elementos de gran purificación de los corazones, donde Dios obra y actúa en favor nuestro, aunque nuestros ojos vean todo lo contrario. Y después en el Evangelio escuchábamos este relato donde Jesús, vemos, también está más allá de las leyes humanas. Dice que Él venía con los discípulos, a los discípulos le agarró hambre, entraron en un sembrado de trigo y empezaron a comer las espigas un día sábado, cuando la ley de Moisés exigía que el sábado no se hiciera ningún tipo de actividad. Jesús corrompe la ley. Y por eso los fariseos lo critican, le dicen, ¿cómo tus discípulos hacen lo que no está permitido? Y ahí Jesús les pone el ejemplo de la antigüedad. David comió de los panes prohibidos que solo estaban destinados a los ritos de los sacerdotes de aquel entonces. Yo soy más que David, yo soy más que el sábado, yo soy más que la ley. He venido a renovar todas las cosas porque primero está saciar la necesidad del hombre, y no un cumplimiento vacío, superficial de una ley por la ley misma. Esto también nos trae enseñanza a nosotros. ¿Por qué? Porque todo fue hecho para el bien nuestro. Cuando el Señor nos marca o nos muestra los mandamientos o nos habla de las bienaventuranzas, todo esto es beneficio para nosotros cuando lo cumplimos con amor, partiendo de la base de que el primero y principal mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, en un amor comprometido, en un amor misericordioso, en un amor bien dispuesto por el otro. Ahí está la clave verdadera. Jesús nos vino a enseñar realmente que en la entrega del hombre por el hombre, en el servicio y en la misericordia, está todo el cumplimiento. Lo demás puede llegar a convertirse inclusive en una excusa facilonga. Yo cumplo,
voy a misa, me confieso cada tanto, en fin, tengo méritos, pero después mi corazón en mi vida cotidiana está totalmente alejado de mi hermano, de mi hermana, vivo con rencores, vivo con odios, o vivo en un espíritu de la negatividad, me falta alegría, me falta agradecimiento. Eso nos puede pasar también. Por eso, hermanos queridos, el Señor es bien claro. ¿Querés ser feliz? Amá como Dios te ama. Sentí en tu corazón el amor que Dios te tiene y ponete al servicio con ese mismo amor, que es caridad, a aquellos que más te necesitan. Ahí está todo cumplido. Ahí estás bendecido por Dios. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Lo demás es secundario. ¿Ayuda? Sí, claro que sí. Todo lo bueno que hacemos, todas las misas que rezamos, las comuniones que tenemos, las confesiones que realizamos, los rosarios que rezamos, todo eso es bueno y ayuda un montón. Pero si eso no está precedido por el amor al otro, el compromiso con mi hermano, todo lo demás se cae y no tiene sustento, porque a Dios no le agrada la hipocresía. Los fariseos, que lo criticaban tanto, los doctores de la ley, el Sanedrín, todo ese grupo religioso de aquel entonces que se creían dueños de la verdad y poderosos, en definitiva eran despreciados por Jesús porque ellos inclusive despreciaban a Jesús, porque eran todo cumplimiento de la boca para afuera. Que en nosotros no suceda así, que realmente nuestra vida sea eso, un honrar a Dios en el amor mutuo de los hijos de Dios, en el servicio, en la fraternidad, en la comunidad, porque en definitiva ahí está nuestra verdadera felicidad y nuestra auténtica vocación cristiana. Que la Virgen, nuestra Madre del Cielo, nos ayude a entender esta gran noticia. Que así sea. Que así sea.